Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Los saludamos desde acá, desde Ministerio Luz de las Naciones. Reciban un cordial saludo por parte de nuestra congregación. En esta tarde se me ha dado el privilegio de poder predicar la palabra del Señor hacia cualquier lugar donde usted se encuentre, ¿verdad? Agradeciendo, ¿verdad?, la oportunidad que el Señor nos da, porque a su vez también esto nos edifica a nosotros, ¿verdad?, el recibir constantemente de su palabra. Y qué más para aprender del Señor inquiriendo en su palabra, ¿verdad? El tema para el día de hoy que desarrollaremos lleva por nombre habilitando a los escogidos. Y me ponía a pensar mucho en este tema de que muchas veces, en mi caso que soy joven, y muchas personas también que empiezan en los caminos del Señor, muchas veces ingresamos a los caminos del Señor sin pensar de que el Señor nos quiere llamar para hacer su obra, ¿verdad? Muchas veces pensamos que solamente vamos a entrar a la iglesia, a congregarnos, a recibir y nada más, que únicamente vamos a estar sentados en una silla, ¿verdad? Pero eso no es así, ¿verdad? El Señor nos llama incluso cuando hace su ascenso a los cielos, ¿verdad? Él deja una gran comisión para todos nosotros. Eso lo vemos en su palabra, pero incluso Él también a través de su Espíritu Santo nos hace el llamado, ¿verdad?, a hacer su obra. Y bien, entremos en el tema que es habilitando a los escogidos. Para ello quisiera leer una breve definición de lo que da la RAE acerca de habilitar. Y dice así: habilitar, hacer a alguien o algo hábil, apto o capaz para una cosa determinada. Dar a alguien lo necesario para hacerlo, ¿verdad? Y veamos de que si estamos habilitando a los escogidos, la palabra dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, ¿verdad? Y entendiendo que nosotros somos de ese grupo de los escogidos, entonces tenemos que estar conscientes de que tenemos que tener una habilitación para actuar, no por nuestro nombre, sino lo hacemos todas las cosas, todas las obras que realizamos las hacemos para glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Pero necesitamos una habilitación, nosotros no nos podemos mandar por nuestras propias pistolas, dirían por ahí, ¿verdad? Y es ahí donde entra es muy importante, por ejemplo, cuando me gusta reflexionar cuando el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que Él no nos iba a dejar solos, que Él iba a mandar al Consolador para que nos enseñara todas las cosas. Y parte de ello es en enseñarnos todas las cosas, es el equiparnos, y eso conlleva una habilitación para nosotros poder actuar en la obra del Señor, ¿verdad? Como podemos ver, esta es una, digámoslo así, una definición secular, no es relacionada ni siquiera a la palabra en este caso, pero aún así la podemos enlazar y ver que realmente tiene mucha relación, porque necesitamos estar preparados para ir a esa batalla que el Señor nos manda, ¿verdad? Que es ir por esas almas. Y quisiera que leyéramos la palabra hebrea, ¿verdad?, la raíz hebrea de esta palabra, que es la 2427, que se define así: jicanó. Capacitar, calificar, hacer competente o apto, ¿verdad? Vemos de que concuerda mucho esta definición con la definición que nos da la RAE. Y vemos de que el Señor nos tiene que, muchas veces nosotros hacemos oídos sordos, como decía al principio, no hacemos caso o queremos pretender de que solamente estamos para ser oidores, ¿verdad?, de la palabra, sino que también tenemos que ser hacedores. Y parte de ello, me gusta mucho lo que dice a continuación la palabra en 2 Corintios 4, dice así: esta es la confianza que tenemos ante Dios por medio de Cristo, y no es que nos creamos competentes por nosotros mismos, como si esta competencia nuestra surgiera en nuestra propia capacidad. Nuestra competencia proviene de Dios, pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Es muy hermoso de ver cómo el Espíritu Santo revelaba al apóstol Pablo que nosotros ya no estamos bajo el viejo pacto, por decirlo así, ¿verdad?, sino nosotros somos llamados ministros por la sangre de Dios, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos capacita a nosotros para hacer toda buena obra. Vemos de que
en la palabra del Señor, en Lucas 10:1, lo vamos a leer ahorita, dice: después Jesús eligió a 72 discípulos y los envió en grupos de 2 en 2 a los pueblos y lugares por donde él iba a pasar. Jesús les dijo: son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Vemos de que el Señor Jesús empezaba ya a dar la pauta de lo que la iglesia tenía que hacer, ¿verdad? Una vez Él dejara esta tierra. Y vemos también la preocupación de Él de que la mies es mucha, dice la palabra, de verdad, y los obreros son pocos. Y tenemos que estar conscientes de que no ser egoístas muchas veces, ¿verdad? De que esta salvación no es únicamente y exclusivamente para nosotros. Como el mismo Señor Jesucristo dice: id y predicad a toda criatura, ¿verdad? Porque todos necesitamos de la salvación, porque el Señor viene y nos dice que Él no quiere que ninguno perezca, ¿verdad? Sino que todos procedamos al arrepentimiento, porque el Señor es un Dios misericordioso que cada día muestra sus misericordias hacia la humanidad, ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros como iglesia vayamos a esos lugares, incluso con nuestro propio ejemplo, prediquemos del Señor, ¿verdad? Porque es muy necesario, y más en estos tiempos finales, ¿verdad? Como dice la palabra, que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Parte de ello es de que se necesita que la iglesia, o sea, nosotros, presentemos, llevemos esa palabra, que llevemos el ministerio de la reconciliación que se habla en la palabra, que reconciliar a la humanidad con el Padre, ¿verdad? Que no perezcan y que no sigan en esa vida pecaminosa. Y dice así: por eso pídanle a Dios que envíe más seguidores míos, para que compartan las buenas noticias con toda esta gente. Y ahora vayan, pero tengan cuidado, porque yo los envío como quien manda corderos a una cueva de lobos. Vemos de que también parte del mandato que da el Señor Jesucristo es de que nosotros también tenemos que pedirle al Padre, ¿verdad?, que mande más obreros a su mies, ¿verdad? Porque si nos ponemos a pensar, son millones de personas, ¿verdad?, que necesitan de la palabra del Señor, que necesitan una palabra en los hospitales, en los parques, en todo lugar, necesitan muchas veces de una palabra que vean esa luz que hay en Jesús, ¿verdad? Pero también tenemos que estar conscientes que no nos damos abasto, ¿verdad? Muchas veces somos muy pocos los que estamos ahí al pie para ir a predicar la palabra. Y tenemos que pedirle al Padre que tenga misericordia también de levantar a nuevas generaciones para que ellos prediquen la palabra del Señor. Porque dice la palabra: ¿y cómo oirán si no hay quien les predique, verdad? Eso nos deja ver la preocupación, como dice la palabra, ¿verdad? Jesús veía a las multitudes como como unas ovejas sin pastor. Y es la necesidad que tiene la humanidad, que muchas veces se quiere refugiar en cosas que no son de provecho, ¿verdad? Y muchas veces nos terminan haciendo más daño. Y por eso es que el Señor Jesucristo nos habilita para ir por ellos, ¿verdad? Siguiendo acá podemos leer, quisiera meditar un poco lo que habla la palabra del Señor cuando el Padre, el Señor Dios ya hace el llamamiento de Josué, ¿verdad? Dice la palabra que el gran siervo Moisés muere e Israel hace luto por él, ¿verdad? Comprensible, pero después era necesario de que ellos continuaran con lo que el Señor les había mandado. Y era tiempo de que se levantaran y que conquistaran esa tierra que Él les prometió. Y vemos que en Josué 1:2 dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, así estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Vemos de que la palabra, aquí es mucho más extenso el llamamiento, la porción de la palabra donde se trata el llamamiento de Josué, ¿verdad? Pero
llama mucho la atención o es interesante de ver de que el Señor, cuando le habla a Moisés, repetitiva y constantemente le dice que él no tenga miedo, que se esfuerce y sea muy valiente. Y hay unas versiones de la palabra del Señor que dice, yo ya te he dicho que te esfuerces y que seas valiente. Eso nos da a entender que, no como burla, sino como nos da a entrever de que Josué muchas veces podría de que en él hubiera miedo. Obviamente, él había visto todos los milagros que el Señor hacía por medio de su siervo Moisés, pero ahora le tocaba estar a él solo, ¿verdad? Dirigir al pueblo. Pero también tenía que estar consciente que el que lo habían llamado no era cualquiera, ¿verdad? Era el gran yo soy. Y lo estaba respaldando con sus palabras, ¿verdad? Y esto es muy importante para nuestra vida, para nosotros como siervos de Dios, de que entendamos de que tenemos que despojarnos muchas veces del temor. Y bueno, hay muchas cosas de las que todavía nos tenemos que despojar, ¿verdad? Porque no es posible de que el Señor nos esté llamando y tenemos el respaldo de Él para nosotros, para las obras que vamos a hacer, y aún así tengamos miedo, ¿verdad? Y muchas veces ese miedo nos limita a venir y a predicarle a una persona, a ir y a dejar un tratado, por ejemplo, o ir y predicar su palabra. En mi caso también muchas veces ha sido ese caso. No es para un regaño, ¿verdad? Muchas veces también la palabra primeramente nos habla a nosotros mismos. Pero es necesario que, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel le necesita, el Señor dice, quiero que dejes ir a mi pueblo para que me haga fiesta, pero ¿qué necesitaba primero el pueblo de Israel para hacerle fiesta al Señor en el desierto? Primero tenía que salir de Egipto. Muchas veces también parte, podríamos decir, como una antítesis de lo que es el amor, es el temor, ¿verdad? También tenemos que dejar muchas cosas que están en Egipto, no solamente el pecado también obviamente tiene que estar fuera de nosotros, pero tenemos que dejar todo aquello que nos limita para ser habilitados en el Señor, para hacer su obra. Porque si nosotros seguimos y no, porque dice la palabra, ¿verdad? Que siempre eso me gusta, de que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Nosotros conocemos nuestras debilidades, a pesar de que el Señor nos conoce, pero también nosotros tenemos que manifestarle al Señor, mira Señor, yo quiero que quites esto que me hace de que yo no pueda predicar tu palabra con libertad. Muchas veces, incluso el alabar o adorar al Señor, muchas veces también en nosotros hay limitantes, ¿verdad? Pero eso no debe de ser así. Y como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Esfuérzate y sé muy valiente. Tenemos que tomar valentía y como la palabra del Señor dice, ¿verdad? Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino uno de dominio propio, a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros podemos ser habilitados por Él para hacer su obra. Amén. Continuemos leyendo, quisiera que vayamos a la palabra del Señor en Hebreos 13, versículo 20, y dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos de que muchas veces, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Con Josué, no nos limitamos al temor o muchas cosas que nos limitan para ir y hacer la obra del Señor. Y nos dice, esto es muy bonito porque dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que el príncipe de paz es nuestro Señor Jesucristo. Y parte de esa paz es que nos puede traer nuestro Señor Jesucristo, es esa paz para venir y nosotros con toda libertad ir a predicar su palabra, a adorarle sin importar las circunstancias, alabarle en todo momento, ¿verdad? Me recuerda, me viene a la mente la palabra del Señor cuando el Señor Jesús, vamos a ver si lo tengo por acá. Sí, acá está. Vamos a leer lo que es Marcos 13:11, dice así: cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino por lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Esa es la versión de la Biblia de las Américas.
vemos de que el Señor obviamente nos conoce, que nosotros tenemos pies de barro, y muchas veces tenemos esa preocupación de qué vamos a decir. Y como les decía hace un momento, podemos predicar, si no sabemos predicar, con nuestro propio testimonio, con nuestro ejemplo, muchas veces predicamos ante las personas. Y el Señor es el que manifiesta esa paz en nosotros para que lo hagamos con toda libertad, como dice el Dios de paz. Él va a poner esa tranquilidad y muchas veces nosotros no sabemos qué decir, qué hablar delante de las personas, pero Él viene y nos dice, yo voy a poner esas palabras en su boca, ¿verdad? Como cuando le dice, el Señor habla con Jeremías, ¿verdad? Y le dice, ay, Señor, yo no sé hablar, y aquí yo soy un niño, ¿verdad? Pero él le dice, no digas yo no sé hablar, si yo soy el que te está levantando, ¿verdad? En pocas palabras, le da la facultad incluso en mi nombre te doy la autoridad para que por tu palabra vas a derribar, derrocar reinos, plantar y edificar y todo lo que ya sabemos. Pero vemos de que el Señor muchas veces nos tiene que recordar de que Él es el que nos respalda y Él es el que nos está levantando y es su obra la que estamos haciendo. No es cualquier cosa y tenemos que ir como sus valientes guerreros, ¿verdad? No sé si muchas veces, bueno, creo que la mayoría de personas que ya tienen años, ¿verdad? Por lo menos la mayoría de edad, si alguna vez han estado en algún proceso de trabajo, ¿verdad? De reclutamiento en un trabajo, sabrán de que hay un proceso de selección, ¿verdad? Llegan muchos aspirantes, incluso hay evaluaciones en algunos casos, ¿verdad? Donde se tienen que sustentar y son filtros, ¿verdad? Lo que se tienen que pasar. Y aún así, cuando se ingresa, muchas veces lo que hacen las nuevas empresas, ¿verdad? Cuando contratan a alguien nuevo, ¿en qué hacen lo primero? Capacitarlo, equiparlo, porque saben que es una persona que tal vez tiene la experiencia de años o no tiene la experiencia, pero es algo nuevo lo que va a ir a hacer. Entonces él necesita aprender lo nuevo que va a hacer, porque obviamente siempre hay una primera vez para las cosas, ¿verdad? Y eso también pasa con la obra del Señor. Muchas veces nosotros no sabemos qué hacer o qué decir o cómo hacerlo, ¿verdad? Y entonces el Señor, por eso es muy linda su palabra, ¿verdad? Que Él dice que no nos va a dejar solos, Él deja al Consolador para que nos enseñe todas las cosas. Entonces esa es parte de nuestro equipamiento que recibimos, ¿verdad? Porque si no es por nuestros propios medios, ¿verdad? Que nosotros hablamos de la palabra del Señor, ¿verdad? Y quisiera leer lo que dice en Romanos 8, leámoslo del versículo 28, dice así. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué diremos pues de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es bien bonito, ¿verdad? Porque parte de la constante revelación que recibía el apóstol Pablo y nos la dejó plasmada en sus epístolas, ¿verdad? Era de que, y era prácticamente porque él me imagino que veía en los cristianos, ¿verdad? En ese caso la iglesia primitiva, de que veía muchas veces que había ese temor por hablar de la palabra del Señor, ¿verdad? Y era necesario de que a través de su siervo vinieran palabras de consuelo, para que vinieran a reconfortar su espíritu, ¿verdad? Amén. Dice, también es importante lo que dice acá Filipenses 3:12. No que yo ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Vemos de que el apóstol Pablo tenía muy en claro que lo que él tenía que hacer no era por sus propios medios o por sus propios pensamientos lo que él decía o hablaba o lo que él predicaba o los milagros que él hacía, sino que era, por ejemplo, Pablo fue alcanzado para salvación y para ir a llevar la palabra a los gentiles, ¿verdad?
Pero dice, si yo fui alcanzado por Cristo, eso también tengo que alcanzar yo. Tengo que alcanzar a las demás personas para venir y predicarles la palabra, ¿verdad? Y que ellos a su vez también hagan la misma obra del Señor. Venir y predicar, incluso como dice el Señor Jesús, ¿verdad? Incluso mayores cosas harán ustedes. Y vemos de que, por eso Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, ¿verdad? En sí, muchas veces alguna religión, por ejemplo, querrá decir de que tenemos que venerarlo al apóstol Pablo. No, él se refería en pocas palabras de que teníamos que ser seguidores de Cristo, imitar a Cristo, ¿verdad? Porque Pablo ciertamente fue un gran siervo de Dios, ¿verdad? Y él imitaba, obviamente, él reconocía de que no era perfecto, pero hacía lo más posible y te guardaba un gran celo por seguir los pasos de Cristo y guardar su palabra, ¿verdad? Decía él, imitad a Cristo como yo, imitadme a mí como yo imito a Cristo, ¿verdad? Y eso me deja en qué pensar porque recordemos la palabra del Señor, creo que está en Juan, creo que sí, creo que está en Juan. Permítanme un momento, hermanos. Pero por el momento me recuerda cuando, en este momento no tengo la cita, pero cuando el Señor Jesucristo le habla a sus discípulos y Él dice, he aquí yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Viene después, Él sigue enseñando y después viene a sus discípulos, le dice, vosotros sois la luz del mundo. Con su ejemplo iluminarán a las demás personas mediante las obras que hagan ustedes para glorificar al Padre. Y tomando en cuenta lo que decía el apóstol Pablo, nosotros si realmente nos metemos y queremos cumplir con el propósito que el Señor nos ha llamado, vemos de que el Señor no nos llama solo porque sí, porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes para que lleven mucho fruto en mí. Obviamente, el parte de ser llamado no se limita solamente a ser llamado, sino tener un propósito para hacer. Y vemos de que parte de que imitar a Cristo nosotros nos terminamos convirtiendo en lo que seguimos, ¿verdad? Por ejemplo, si seguimos a Cristo nos terminamos convirtiendo a Cristo, ¿verdad? O sea, en Cristo. Por eso dice la palabra revestidos del nuevo hombre, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Porque obviamente somos humanos y este cuerpo es corruptible, perdón. Pero a través del Señor Jesucristo en nosotros podemos venir y cumplir perfectamente con lo que Él tiene establecido para nosotros. Porque, bien dice Él, ustedes van a ser la luz del mundo para los hombres cuando hagan obras que glorifiquen al Padre. Y nos llama, y de una vez nos dejan claro que no son obras que vamos a hacer por nuestros propios medios o para ser glorificados nosotros. Para nada. Dios nos guarde de eso, de caer en eso, ¿verdad? Porque al fin de cuentas nosotros vamos a rendir cuentas de todo lo que hacemos. Y lo que hacemos es para glorificar al Padre, para que más personas, como lo decía, ¿verdad? Yo ruego al Padre para que traiga más personas para ir por esa misa. Y es como un círculo virtuoso, ¿verdad? De que nosotros traemos nuevas personas para Cristo y esas personas van a hacer consiguientemente lo mismo, ¿verdad? Van a traer a nuevas personas y así se van a ir levantando nuevas generaciones para que vaya regándose esa palabra por el mundo, ¿verdad? Amén. Dice en 2 Timoteo 3:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Vuelvo a la carga otra vez con esto, ¿verdad? No estamos solos en esta hora del Señor, ¿verdad? No estamos solos para llevar la palabra del Señor. Tenemos a su Espíritu Santo, más adelante vamos a ver de que deja a sus ministros, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Pero también está su palabra, que es lo más, como dice Pedro, ¿verdad? Si no estoy mal, tenemos esta palabra profética más segura, que es la palabra del Señor. Y ahí es donde nos va a equipar perfectamente.
Si nosotros nos enfocamos en guardar la palabra del Señor, como dice, todas las cosas te saldrán bien, le dicen a Josué, y tendrás éxito en todo lo que hagas. Tenemos que estar conscientes de que, y esa equipamiento, es constante, nunca se termina. Así como nuestro Dios, ¿verdad? Nosotros al inquirir en su palabra, al inquirir en nuestro Dios, cada vez nos vamos enamorando más y nos vamos sumergiendo más y vamos a aprender más de Él. Y vamos a ver de que Dios es infinito. Vamos a seguir, va a pasar la eternidad y nunca se va a terminar ese alimento para nosotros, ¿verdad? Dice 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Vemos de que el apóstol Pablo hablaba, ¿verdad? Y él incluso, él es el mismo que escribe el pasaje de que si nos examinásemos a nosotros mismos, ¿verdad? Y él era una persona que igualmente hacía lo mismo, ¿verdad? Se examinaba a él mismo, perdón. Y prácticamente es como que nos relatara nuestra propia vida. Muchas veces nosotros salimos de ser blasfemos, muchas veces nos ha rescatado el Señor de eso, ¿verdad? Nos ha salvado, incluso de ser perseguidores de los que predican la palabra. Algunos incluso ha salvado de ser injuriadores, ¿verdad? Mas tuvo misericordia de nosotros. Obviamente tuvo misericordia de muchos más, aquí queda corta la lista, ¿verdad? Porque hay muchas más cosas de las que el Señor nos ha rescatado, pero dice que es su misericordia, y eso también es muy importante. Nosotros como siervos de Dios, nosotros no tenemos que pensar de que los dones o el poder que el Señor nos da por medio de su Espíritu Santo para hacer obras, milagros, hablar de su palabra, hacer los prodigios que hacemos en su nombre, no creamos que son de nosotros. Me gusta mucho un pensamiento que hay sobre el derecho, ¿verdad? Es un pensamiento que dice que el abogado o el notario no es dueño de su facultad, sino que es un depositario de la facultad que el Estado le transfiere, ¿verdad? Asimismo, el Señor es con nosotros. El Señor nos dio una facultad por medio de Él. Él la depositó en nosotros y nosotros tenemos que cuidarla, no es de nosotros. Nos la dio a nosotros para que nosotros la administremos, pero hay de nosotros si lo usamos para el mal, ¿verdad? Nosotros tenemos que incluso tener eso en mente, de que no podemos usar lo que el Señor nos ha dado para nuestro antojo y placer, sino para lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Y dice la palabra, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Y esto nos recuerda a una parábola muy hermosa que el Señor Jesucristo dio, que es la parábola de los talentos, perdón. Cuando viene el Señor, ¿verdad? Y le deja unos talentos o dones, dicen otras palabras, ¿verdad? Le deja a sus siervos. A uno le dio 5, a otro 4, a otro 2 y a otro 1, ¿verdad? Vemos de que los dones eran del Señor, lo que mismo que estábamos hablando hace un momento, son del Señor, pero Él los depositó en sus siervos para que ellos lo administraran, y ellos tenían que hacer lo que bien les pareciera, pero en favor de su Señor, porque a fin de cuentas a Él le servían, ¿verdad? Y vemos después de que dice la palabra que Él regresa de viaje y pide cuentas a sus siervos. Y vemos de que el que le tocó uno, ¿verdad? Le dice, lo empieza a regañar, ¿verdad? E incluso es mandado afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. En ese caso de que él no administró bien lo que el Señor le dio. Y eso nos deja que pensar de que tenemos que tener mucho cuidado con lo que el Señor nos da, cómo lo administramos, cómo manejamos lo que el Señor nos ha dado en nuestras manos. Pero viene
Y la contraparte con el siervo que le dieron más, ¿verdad? Al que le dieron 5 y le dicen, ¿qué hiciste con lo que te di, verdad? Pues vine yo y lo fructificó, ¿verdad? Le dio el doble, ¿verdad? Ganó otros 5 y le dice, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y eso es muy resaltable, ¿verdad? Porque viene la misma, le dice, bien buen siervo fiel, ¿verdad? Y viene el apóstol Pablo cuando escribe este pasaje, ¿verdad? Dice que el Señor nos tuvo por fiel. Incluso ahí demuestra esa como fe que el Señor tiene en nosotros, ¿verdad? Porque nosotros en sí no podemos, ¿verdad? Pero parte de eso es la fe que el Señor pone, que tiene en nosotros para que venir y encomendarnos su trabajo, ¿verdad? Un trabajo y que Él tiene esa confianza de que nosotros lo vamos a hacer. Y por eso nos toma por fieles, ¿verdad? Porque dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y así como vamos recibiendo del Señor, tenemos que ser fieles administrando lo que Él nos dio. ¿Para qué somos escogidos? Nos encomendó algo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser fieles con lo que Él nos dio. Y de entregar cuentas, obviamente. Y así como, obviamente, si Él viene y no, como así como pasó con ese siervo, ¿verdad? Él nos va a pedir cuentas, ¿verdad? Y cada cierto tiempo, ¿verdad? Nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Y Él va a ver que este muchacho, o esta señorita, esta mujer, este hombre, me sirve, ¿verdad? En lo que yo le di, tal vez fue poco, ¿verdad? Tal vez fue como servidor, tal vez fue como para servir en la alabanza, tal vez fue para ser un diácono, pero así el Señor le va a decir, este mi siervo verdaderamente me es fiel, verdaderamente con lo que yo le di ha cumplido, ha sido diligente en lo que yo le he dado, ¿verdad? Entonces Él viene y nos da más incluso, ¿verdad? No es por eso que lo hacemos, obviamente, por recibir más y más y más, no es por ambición, sino es por agradar a nuestro Señor y que el Señor tenga esa complacencia en nosotros, ¿verdad? Dice la palabra en 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Muchas veces este pasaje, la palabra, lo enfocamos y claro, ¿verdad? Eso es así. Es una ley que el Señor estableció, ¿verdad? Lo que sembramos, eso mismo vamos a cosechar. O el que siembra, también cosechará. Pero llama la atención de que lo que dice al final, ¿verdad? Este pasaje dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente para que abundéis para toda buena obra. Muchas veces, y claro, eso es así, es parte de el ofrendar o dar para la obra del Señor, incluso nuestro tiempo, es parte de ofrendar nuestro servicio al Señor, ¿verdad? Como dice la palabra, nosotros ya no presentamos un sacrificio de un cordero, ya no necesitamos de eso. Nosotros venimos y presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo delante de la presencia del Señor. Y así como lo demos, como lo sembremos para la obra del Señor, así también lo vamos a cosechar. Pero dice la palabra que va a abundar en nosotros todo lo que necesitemos. Obviamente esto incluye también lo económico, pero no nos vamos a venir y a errar en venirnos y plantarnos en la doctrina de la prosperidad, porque no es así, porque no es por algo material que nos movemos. Nuestra fe está en algo espiritual, está en el Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? Pero dice, para que tengáis todo lo suficiente para abundar para toda buena obra. Toda buena obra, ya hablábamos de que el Señor Jesucristo les dice, las obras que ustedes van a hacer son luz para los hombres porque van a glorificar al Padre. Entonces esas son las buenas obras. Entonces nosotros vamos, de la manera que cosechemos, vamos a abundar para buena obra. Por eso, al principio mencionaba el ejemplo de Josué. Por ejemplo, Josué tuvo que sacar de él para ser habilitado en él
el dirigir al pueblo del Señor, quitar el temor y confiar plenamente en la palabra del Señor. Hasta cuando le dijeron esa palabra es donde empieza a moverse el pueblo de Israel al de la guianza de Josué, ¿verdad? Para ir a conquistar esa tierra. Pero muchas veces también nosotros, como mencionaba, no solamente es el pecado, no solamente es el temor, muchas veces nos limitamos por tantas cosas. Muchas veces incluso en agradecerle al Señor, muchas veces nos limitamos. ¿Y cómo vamos a querer, por ejemplo, muchas veces nosotros queremos estar aquí delante, incluso muchos quisieran de una vez predicar delante de la presencia del Señor o predicar ante multitudes, pero si no podemos en lo poco, ¿cómo vamos a poder en lo mucho? Entonces tenemos que estar conscientes de que nosotros tenemos que quitarnos, por ejemplo, en este caso, cuando lo que nos habla Corintios, ¿verdad? En este caso, quitarnos esa limitante de querer no darle al Señor, por ejemplo, es que no lo quiero que se enfoque a lo monetario, ¿verdad? Sino que es más allá, sino que quitemos esas limitantes de que vamos a darle poco al Señor, vamos a servirle poco al Señor, poco tiempo, o porque al fin de cuentas el Señor entregó su vida, ¿verdad? Sino que tenemos que entregarnos de todo corazón. Dice la palabra, me encontrarán al buscarme de todo corazón. Y tenemos que tener en cuenta eso, ¿verdad? Por ejemplo, hace tiempo di una reflexión para ministrar las ofrendas. Y a mí me encanta eso de que cada vez que me toca predicar, y no es por jactancia, sino que, y a la vez eso debe de ser así, y siempre es así dentro de la presencia del Señor. La misma palabra se complementa. En esa ocasión mencionaba sobre la historia de Gedeón, ¿verdad? Cuando eran atacados por ese pueblo, pero dice la palabra que ellos no eran atacados cuando ellos recogían la siembra. Si nos ponemos a leer detenidamente, cuando usted tenga tiempo en su casa, busque ese pasaje de la palabra y se dará cuenta de que el enemigo venía y atacaba al pueblo del Señor cuando iban a sembrar. Eso es prototipo para nosotros como pueblo del Señor de que el enemigo va a venir a atacar nuestros pensamientos muchas veces, o va a atacar nuestra vida para que no sembremos con gozo, para que no sembremos como se debe, para que sembremos con enojo. Muchas veces, de muchas maneras nos puede atacar el enemigo. Pero nosotros, si vencemos, dejamos de lado todo eso y todas las acechanzas del enemigo, también por eso dice el Señor que el Dios ama al dador alegre. Y Él es poderoso, ¿verdad? Para que nos va a abundar a nosotros para toda buena obra. Sigamos adelante. Dice 2 Corintios 9:12. Dice así la palabra del Señor. Permítame un momento, hermano. Dice así la palabra del Señor en 2 Corintios 9:12. Porque la administración de es la continuación un poco más adelante del pasaje que estábamos leyendo, dice así, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos le falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Dice que no solamente este servicio, ¿verdad? La administración el servicio que le hacemos al Señor, y aquí nos dejan claro que de lo que estaba hablando anteriormente no era únicamente una ofrenda monetaria o algo físico, sino que era más que todo un servicio, que es lo que al fin de cuentas es lo que les hablamos en su momento, nuestro sacrificio nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, ¿verdad? Dice, no solamente es para que supla lo que a los santos le falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. A mí que el Señor me ha dado el privilegio de estar en la alabanza, en el ministerio de alabanza, me he dado cuenta y de una cosa muy peculiar, ¿verdad? Y también, como le digo, no es por atacar a nadie, sino que también incluso me habla a mí mismo, de que muchas veces queremos venir y ser ministrados por la presencia del Señor solamente para recibir. Y muchas veces solamente venimos
y cantamos, aquí estás, debemos moverte, adoraré. Es hermoso esa alabanza, ¿verdad? Es hermoso cuando cantamos lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, el recordar que no estamos solos, que el Señor nos respalda. Pero ¿qué dice acá? Nosotros, es algo a lo que voy, de que muchas veces se nos olvida el simplemente adorar o alabar al Señor, ¿verdad? Muchas veces solo con venir y adorar y alabar al Señor no es necesario ni siquiera venir y exponer todo su problema, sino que el mismo Señor va a derramar de su presencia y va a traer de ese renuevo, va a traer de ese reposo hacia nosotros, hacia nuestras vidas. Como dice la palabra, ¿verdad? Entrar al atrio por acción de gracias, ¿verdad? Sus atrios por alabanza, perdón. Dice la palabra del Señor. Entrad por sus puertas con acción de gracias, a sus atrios con alabanza. Y eso es lo que muchas veces nos falta, de que tenemos que estar conscientes de que también parte de nuestra vida es adorarle al Señor, tener esa intimidad con el Señor, venir y dejar muchas veces de solo que Él nos hable, ¿verdad? Es entendible que muchas veces estamos por situaciones difíciles, incluso para los que ya tienen en claro qué es lo que tienen que hacer dentro de la obra del Señor. Pero tenemos que entender de que también tenemos ese privilegio de disfrutar de la presencia del Señor y adorar, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Jeremías 1:6, hace poco lo mencionaba, dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Lo que mencionaba hace momento, ¿verdad? De que nuestras limitantes, en el caso de Jeremías se vuelve a mencionar lo que es el temor, ¿verdad? Incluso en Moisés se menciona lo que es el temor, porque coincidencia, ¿verdad? De que caballeros decían que no sabían hablar. Pero al final de cuentas tenemos que estar presentes. Y parte de eso, de que muchas veces tenemos el temor de que no sabemos qué decir para las personas, para los que nos van a oír, es muchas veces porque no nos preparamos. Estábamos hablando hace un momento de que el Señor no nos deja solos, Él nos equipa y nos prepara para su buena obra, pero también es parte de nosotros el ser diligentes y buscar que el Señor nos equipe a través de su palabra, como mencionábamos hace un momento, ¿verdad? En 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Lo que le decía ahorita, muchas veces nosotros no nos sentimos capaces de venir y hablar del Señor. Como le decía, incluso podemos hablar del Señor con nuestro testimonio, cómo el Señor nos rescató. Eso es lo que en su mayoría, Pablo dejó un sinnúmero de aportes para nosotros como iglesia, ¿verdad? Lo vemos en sus cartas, pero cuando él iba a predicar, comúnmente lo que él hacía era predicar su testimonio. Vemos de que cuando lo llevaban ante las autoridades, él venía y les contaba su testimonio a los poderosos, ¿verdad? De ese tiempo. Y parte de, bueno, también podríamos hacer eso, pero también lo que también necesitamos muchas veces, y se nos olvida que nosotros queremos de que solamente la palabra venga a nosotros, puede ser, es porque el Señor su multiforme gracia es tan grandiosa, ¿verdad? De que nos puede tomar y en cualquier momento nosotros decir una palabra, pero también nosotros tenemos que estar constantemente inquiriendo en su palabra, meditando en su palabra, para que eso nos equipe a nosotros a la hora de nosotros hablar con las personas, ¿verdad? Y vemos de que dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová.
he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Lo que mismo que le dijo el Padre a Jeremías, lo mismo les decía el Señor Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Él les dijo, no se preocupen por lo que van a decir. Yo les voy a dar las palabras que ustedes dirán, ¿verdad? Dice, mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Vemos todas las atribuciones que prácticamente el Señor le dio. Y él se quería quedar escondido. Hasta que el Señor muchas veces nos tiene que hablar, no, yo te he dado esto y lo tenés que dar y no te tenés que quedar callado. Y volviendo a la parte de ser equipados, quisiera que leyéramos en Hechos 2, dice así. Esto nos habla del día de Pentecostés, lleva por título, si no estoy mal, es la versión Reina Valera 1960, dice la venida del Espíritu Santo. Dice así, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, y de repente del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vemos de que la mayoría que estaban reunidos ahí, todos los que estaban reunidos ahí, ellos fueron discípulos de Jesús y ellos obedecieron la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando Él les dice que se reunieran, que ellos esperaran al Consolador, que clamaran al Padre por ese Consolador. Y vinieron ellos, como me gusta muchas veces de que como les mencionaba hace algunos momentos, de que muchas veces no nos sentimos preparados, pero nosotros también podemos venir y decirle, Padre, yo no me siento preparado para esto, yo no sé qué vas a hacer tú conmigo, yo no sé qué tú me quieres dar, pero necesito de ti, no puedo hacer esto solo. Nosotros muchas veces también tenemos que botar ese orgullo dentro de nosotros para que el Señor y mostrarnos de que solamente dependemos del Señor y que a través de Él vamos a recibir lo que tenemos que recibir. Por eso es cuando ellos se juntaron para el día de Pentecostés, ¿verdad? Ellos no sabían qué iba a suceder, pero sabían de que Jesús lo que les había dicho es reúnanse, oren para que el Señor les mande al Consolador y Él vendrá, ¿verdad? Y Él les dice que no salgan de Jerusalén, y ellos se reúnen a orar y sabemos lo que dice la palabra, ¿verdad? Y viene el Espíritu y los toma, ¿verdad? Lo que ellos estaban buscando era lo que necesitaban, lo que el mismo Señor Jesucristo les había, Él prácticamente les dio el chivo, ¿verdad? De que lo que necesitaban era el Espíritu Santo. Ya no iban a tener al Maestro, al Señor Jesucristo, pero era el momento de que se manifestara el Espíritu Santo en ellos, ¿verdad? Muchas veces nosotros, incluso si en algún momento no sabemos qué es lo que necesitamos, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo nos ayuda a pedir como conviene, con gemidos indecibles, ¿verdad? Nosotros en esa constante búsqueda, nosotros tenemos que decirle, Padre, ¿verdad? No sé qué es lo que necesito, pero tú sabes perfectamente lo que necesito y eso es lo que quiero. Es muchas veces lo que tenemos que decir. Porque el Señor nos va a dar todo lo que necesitemos. Amén. Y también otro ejemplo claro de este ejemplo, ¿verdad? De pedirle al Padre, es el ejemplo de Salomón. Dice la palabra del Señor de que muere, como sucedió, es parecido a lo que pasa a Josué, ¿verdad? Muere Moisés, tiene que entrar Josué. En caso muere el siervo David, el rey David, y tiene que tomar posesión, por decirlo así, su hijo Salomón. Pero él era joven, ¿verdad? No sabía gobernar. Pero él viene de una manera sabia y sabe y vio el ejemplo que le inculcó su padre. Y el ejemplo que le inculcó su padre era de que
buscar al Señor, solamente dependía del Señor. Y viene Él a través, inteligentemente, ¿verdad? Él dice la palabra que Él ofreció sacrificios, hizo prácticamente una fiesta, ¿verdad?, para el Señor. Y al caer, creo que posteriormente al tiempo, viene la palabra del Señor a él y le dice: ¿qué es lo que quieres que yo haga por ti o qué quieres que haga, que te dé? E incluso como jóvenes o personas ya grandes, es muchas veces de lo que carecemos, ¿verdad? Viene el rey Salomón y le dice: quiero que me des sabiduría, porque ciertamente este pueblo es grande, ¿verdad? Y duro de servir de por sí, ¿verdad? Pero no sabía cómo gobernarlo. Y quería gobernarlo con rectitud, conforme a su padre David también los había inculcado, delante de los caminos del Señor. Y viene la palabra, viene el Señor y le dice: por cuanto no me pediste riquezas ni tantas cosas, ¿verdad? Todas las cosas que le menciona. Le dice: me pediste sabiamente, ¿verdad? Le pedí sabiduría, yo te daré sabiduría y aún más. Incluso que dice que le da sabiduría y conocimiento de ciencia y todas las riquezas que se le mencionan, ¿verdad? Es lo mismo que mencionaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Él nos va a dar todo lo que necesitemos para abundar en toda buena obra. Si lo traducimos para nuestro ejemplo, lo que hizo Salomón es decirle: Señor, dame sabiduría para hacer tu obra, dame sabiduría para hacer lo que tú quieres que haga en tu nombre, porque ciertamente me has dejado un trabajo que hacer, una diligencia para ti, para un servicio para ti, en tu casa, en afuera, no sé, pero yo quiero servirte y quiero hacerlo con rectitud, no quiero desviarme, ¿verdad? Y muchas veces eso es lo que tenemos que hacer, porque muchas veces es lo principal que nos falta. Dice así la palabra del Señor, en Santiago 1:5. Aquí está lo que les mencionaba. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Lo que les decía, lo podríamos traducir a cualquier cosa. Señor, dame inteligencia, Señor, dame... Pero lo más sabio siento que sería decirle: Señor, dame lo que tú me quieras dar para que yo no pida incorrectamente, sino que lo que tú me vas a dar, sé que no me va a traer tristeza. Dice: la bendición del Señor es la que añade y no trae consigo tristeza. Y Él nos va a dar lo necesario, incluso aún más por las añadiduras que dice la palabra, ¿verdad? Pero nos va a dar lo que realmente necesitamos. Y aparte aún más. Pero si nosotros sentimos de que nos hace falta sabiduría, discernimiento, incluso dice el apóstol Pablo que nosotros podemos pedirle al Señor, al Espíritu Santo, los mejores dones. Muchas veces nosotros no... ¿Hay alguna persona que quisiera profetizar? Podemos pedirle al Señor: mira, Señor, yo quiero que ser usado por ti, yo quiero que tú hables a través de mí. Obviamente, sin desviarme, cuidando esa palabra tuya, sin dejar que una palabra tuya caiga al suelo, ¿verdad? Como decía el profeta Samuel, ¿verdad? Quiero serte fiel, a fin de cuentas, lo que decía Pablo, ¿verdad? Que Él nos tenga por fieles y que así como nosotros le pidamos, Él diga: mi hijito ciertamente me está pidiendo esto y yo he visto que ha sido fiel con lo que le he dado, se lo voy a dar. Como dice acá, ¿verdad? Pídala a Dios y Él cual da a todos abundantemente y sin reproche lo dará. Él es generoso para darnos, ¿verdad? Él no, como dice la palabra, un corazón humilde no lo rechaza a Dios. Nosotros tenemos que reconocer de que humildemente, ¿verdad? Sin una falsa humildad, sino humildemente, que en Él vamos a lograr las cosas. Vamos a leer brevemente, aquí ya me apareció lo que les hablaba de Salomón, ¿verdad? Dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia,
y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el pueblo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para que presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren el mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán lo que vengan después de ti. Vemos de que la actitud con la que se acercó Salomón al Señor fue venir primeramente con agradecimientos delante del Señor, ¿verdad? Lo que decía la palabra del Señor también en 2 Corintios 9:12 dice, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Primeramente, también es lo que tenemos que tener en cuenta, que nosotros tenemos que ser agradecidos con lo que el Señor nos da, no ser simplemente recibir como un niño maleducado, ¿verdad? A que le hagan un regalo y solo, vaya, y se va, sin decir gracias. Nosotros también tenemos que tener ese amor hacia nuestro Padre, ¿verdad? Que nosotros no merecíamos nada, como dice Pablo, y éramos blasfemos, injuriadores, de lo vil y menospreciado nos sacó el Señor, pero Él nos tuvo por fieles. Y vemos la actitud de Rey Salomón, ¿verdad? Se acercó humildemente, se le fue dado incluso para abundar en toda buena obra, ¿verdad? Tal como dice la palabra. Y dice Juan 15:16, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. También hay otro pasaje, la palabra del Señor, que dice, aquí yo os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y todo lo demás, ¿verdad? Él cuando nos llama nos da, como decíamos hace un momento, Él nos da de su poder, pero en su nombre, no en nuestro propio nombre, ¿verdad? Como dice la palabra, el que se gloría es en Dios, porque al fin de cuentas de Él somos, de Él dependemos. Y dice la palabra, ¿verdad? Como dice, Él nos escogió a nosotros. Nosotros no merecíamos nada. Nosotros, por la pura misericordia del Señor, estamos aquí delante de una cámara predicando la palabra del Señor. Pero tenemos que estar conscientes, ¿verdad?, de que si nosotros necesitamos algo, si nosotros lo pedimos al Padre, Él nos lo va a conceder. Para ir terminando, dice Juan 14:13, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Volvemos a la carga, solo para confirmar, ¿verdad?, lo que leímos hace un momento. Nosotros, las obras que vamos a realizar cuando el Señor nos llama, primeramente somos llamados para salvación, ¿verdad? Después somos escogidos para hacer su obra, ¿verdad? Pero también tenemos que entender de que todo es para la gloria de Dios, como dice la palabra, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y dice Efesios 4:11, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vemos de que nosotros cuando lleguemos ya a cierta estatura de madurez en Cristo, obviamente no por nosotros no vamos a alcanzar esa plenitud del varón perfecto que es Cristo, ¿verdad?, sino que es por medio de Él, cuando Él venga nos va a perfeccionar con un cuerpo glorificado. Pero nosotros que ya tenemos cierta madurez también tenemos que venir y empezar a levantar y edificar a aquellos que también el Señor está llamando para su obra, para que ellos también sean equipados por medio de nosotros y que nosotros, incluso que los que están antes de nosotros, que han sido equipados antes que nosotros, nos equipen a nosotros para que podamos cumplir con el propósito que el Señor nos ha dado. Amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos.
Para mí fue un gusto haber platicado un momento con ustedes de de la hermosa palabra del Señor, ¿verdad? De lo que Él tiene para nosotros. Y quisiera orar para despedirnos. Señor, te damos gracias por este día tan maravilloso que nos diste, Señor, por la oportunidad de poder hablar de tu palabra, porque cada vez tú nos hablas a nuestras vidas y nos das a entender del propósito que tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, de que abras nuestro entendimiento a que nosotros vivimos por ti, que nosotros tenemos que glorificarte a ti, que es por amor lo que hacemos por ti, Señor. Que todo aquel que ha tenido temor y todo aquello que nos ha limitado para ser habilitados para hacer tu propósito, Señor, tu obra, sea quitado de nosotros. Y si no podemos quitarnos, obviamente muchas cosas no podemos quitarlas, pero tú sí, Señor, nos puedes perfeccionar, Señor eterno. Y que nos sigas equipando, Señor, a través de tu palabra, de tus siervos, de tu revelación, para seguir haciendo tu obra, Señor eterno. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amado hermano, te bendigo en el nombre del Señor y les pedimos que nos sigan en todos los programas de la página, ¿verdad?, del Ministerio Luz de las Naciones. También quedan cordialmente invitados para que puedan oírnos en las diferentes plataformas, también la radio El Faro Online, ahí está disponible para ustedes, para que nos puedan seguir escuchando. Amén, bendiciones.